Agenda Mexicana en Francia. Un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia. Una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En todo caso, no sé a qué hora vayan a ver este podcast. Es para nosotros un honor estar aquí y seguir con esta segunda temporada de Agenda Mexicana en Francia. Y pues bueno, en esta segunda temporada, como saben, se realiza en el Instituto de México, pero bueno, también el día de hoy estamos muy honrados de estar de regreso aquí en esta segunda casa de Agenda Mexicana en Francia. Agradecemos mucho al consulado y al cónsul Edgar Cubero por facilitarnos el espacio y por hacer también de este espacio pues una instancia más para seguir promoviendo y difundiendo a los talentos y a los emprendedores y a toda esta gente que está haciendo pues muchas cosas por nuestro país. El día de hoy tenemos una invitada de marca, una invitada de honor, como cada invitado que tenemos. Jimena Velasco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices. Muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista y por darnos la oportunidad en general a los mexicanos de expresar un poco lo que hacemos. No, muchas gracias a ti, la verdad que es un placer, un honor tenerte aquí. Gracias. Y bueno, Jimena, vamos a hablar un poco de, siéntete como en tu casa, como te decía hace un momento, afuera de las cámaras. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer un recorrido de ti, de quién eras en México, todo lo que has hecho en México, tu llegada a Francia y estos proyectos que estás generando ya desde hace bastante tiempo. Pero bueno, antes de todo eso, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Jimena Velasco? Bueno, yo soy la cuarta hija, por una gran diferencia de años. Nací en la Ciudad de México en el 71. Mi padre era psiquiatra y mi madre era una gran mujer que, aunque no tenía estudios profesionales, siempre supo de la vida mucho más que todos nosotros. Yo crecí entre la Ciudad de México y la ciudad de Jalapa, Veracruz. Me encantó la experiencia de vivir en Jalapa, que fue donde estudié la carrera de psicología. ¿En la Universidad Veracruzana? En la Universidad Veracruzana. Y al mismo tiempo que estudié psicología, me metí a estudiar francés a la Alianza Francesa de Jalapa, cuya directora es Ligy de Schutter y es una excelente persona. Gracias a ella, yo fui desarrollando un amor por Francia, por la cultura francesa muy importante. Entonces, al mismo tiempo que estudié psicología, estudié francés. Y me gustó a tal punto que decidí que una vez titulada, no me iba a dedicar a la psicología. Okay. Tuve mi diploma, tuve mi licenciatura por disciplina, por pura disciplina, por tener el título, pero en realidad yo sabía que me iba a dedicar a algo relacionado con el francés. Ok, Jimena, antes de que nos pasemos a esta etapa del francés, y bueno, precisamente el francés pues se hizo parte de tu vida, ¿no? De tu presente, ya nos contarás más. ¿Cómo era Jimena, esa niña en Jalapa, en Ciudad de México? ¿Estabas entre las dos ciudades, me comentabas? Sí, bueno, crecí en la colonia Condesa de la Ciudad de México antes de que fuera una colonia que se pusiera de moda, ¿no? Yo vi toda la transformación que tuvo y crecí. ¿Cómo era la Condesa antes? Para todos estos hipsters que a lo mejor van a estar viendo este podcast desde la Ciudad de México. Era súper agradable, había... mi mundo era la Condesa. Estaba lleno, por ejemplo, los edificios Condesa, llenos de artistas, intelectuales, escritores, muchos actores conocidos vivían en los edificios Condesa, súper conocidos. Era un barrio seguro, podíamos jugar en la calle. Todas estas casas antiguas que ahora conocemos de la colonia Condesa, sí, pues eran las casas de mis amigos. Mi escuela estaba en la Condesa, todo lo hacía caminando. Estaba el cine Bella Época, claro. Antes de ser una gran librería fue un cine muy importante, ¿no? Yo vivía enfrente de la nevería Roxy, que también es súper conocida. Claro. Todos los sábados y los domingos se llenaba. Y desde el principio me gustaba el teatro. En la escuela donde yo iba toda la primaria nos inculcaron muchísimo lo del teatro. ¿Hiciste alguna vez teatro? Hice teatro, no profesional, pero por ejemplo en la escuela organizaban, el director de la escuela donde yo iba escribía obras de teatro. Okay. Y los niños éramos los protagonistas y entonces hacíamos obras de teatro en teatros de verdad y hacíamos temporadas y nos íbamos de gira.
Después ya de grande seguí haciendo teatro como invitada especial en las obras de la escuela. Y ya después lo detuve mucho tiempo, lo retomé muchos años después en Montreal. Cuéntame, este paso entre estar en la Ciudad de México, en este barrio como La Condesa, y estar en Jalapa, ¿cómo se daba este cambio? Porque bueno, Jalapa con el recuerdo que tengo, ¿no? Es de estar estas calles que suben y que bajan, estar muy cercano a la naturaleza, sí. Otro nivel, otro ritmo de vida. Yo viví a partir de los 18 años en Jalapa, o sea, mis vacaciones oscilaban entre Puebla, Jalapa y México, ¿no? Pero vivir fue a partir de los 18 años. Me encantaba que la ciudad, que para mí era un pueblote, ni modo, si me están viendo, era un pueblote, ahorita ya no lo es, pero era un pueblote muy bonito. Claro. Me encantaba estar en el centro de Jalapa porque las calles huelen a café. O sea, realmente hay expendios de café por todas partes y literalmente huele a café Jalapa. Cuando llueve en Jalapa huele a tierra mojada, hay verdura, el verde está por todas partes. A los 10 minutos sales del centro y te vas hacia Coatepec y ves solamente árboles y cafetales y naranjos. Y es realmente un paisaje hermoso y a mí me encantaba. ¿Tienes estos recuerdos? Porque fíjate que curiosamente entrevistamos aquí mismo al cónsul y le preguntamos sobre cosas sobre México y precisamente él decía que dentro de las cosas que se recordaban a México eran esta parte de los olores. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Piensas también de la misma forma? Sí. Hay dos olores que a mí me marcan y yo creo que toda la vida me han acompañado. Uno es el café de Jalapa y el otro es el olor a tortilla de las calles de México. Y me ha pasado que muchas veces llego a la Ciudad de México, me bajo del avión y percibo un olor que después identifiqué como el olor de la tortilla, del maíz que me llega. Ahora lo noto más, mucho más que antes, pero esos dos olores yo creo que me transportan inmediatamente. Qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a regresar a esta parte de todo lo que hiciste, porque bueno, antes de llegar a Francia, pues bueno, hiciste estos estudios, ¿no? En la Alianza Francesa, bueno, eso dijiste que te ligó un poco a Francia, que ya no terminaste psicología, pero dijiste que querías hacer algo más ligado a Francia, ¿no? Es por eso tal vez que llegaste a Air France, ¿qué hacías en Air France y cómo llegaste a estas líneas aéreas, Air Quebec, Air France? Fue muy curioso porque yo, terminando a la Alianza Francesa Jalapa, me regreso a la Ciudad de México y decido hacer estudios de traducción literaria francés-español en el IFAL, que es el Instituto Francés de América Latina. Sí. Allí, magnífica escuela. Excelente. Y ahí tuve uno de mis mejores profesores, Arturo Vázquez, una maravilla. Y bueno, obtuve mi diploma de traductora literaria y después tuve que buscar chamba. Y quería trabajar hablando francés, en algún sitio donde hablara francés. Por azares del destino, fui a dar a Air France, al aeropuerto, a una entrevista de trabajo, porque buscaban gente que hiciera la traducción francés, español, francés en los vuelos de Aeroméxico. O sea, yo iba a representar a Air France en los vuelos de Aeroméxico porque en aquella época, estoy hablando de finales de los 90s, mediados de los 90s, empezaban los vuelos compartidos entre Aeroméxico y Air France. No había grabaciones, o sea, todavía todo se decía por micrófono. Entonces, yo me iba con mi uniforme de Air France a los vuelos de Aeroméxico y yo hacía los anuncios en francés. Yo traducía todo, que si había algún pasajero que quería comprar algo en el duty free, hacer alguna pregunta y no hablaba español, yo era quien hacía ahí la interpretación entre los sobrecargos y los pasajeros. Estuviste mucho en contacto con Francia, mucho, ¿no? Eso fue lo que me permitió conocer bien París. Yo venía 3 o 4 veces al mes. Me quedaba 2, 3 días, los cuales ocupaba de la mañana a la noche a recorrer París. Ya había yo estudiado aquí un mes también años antes y había descubierto cosas, pero para mí era increíble que cada vez que venía descubría algo nuevo en París. Jimena, para muchos mexicanos, y lo hemos hecho, y es una de las preguntas retóricas de este podcast, es precisamente, Francia representa muchas cosas, ¿no? Es una fuente de inspiración. Si te digo Francia, ¿qué imagen es? ¿Qué cosas te vienen a la mente?
Hay dos cosas. Una que es muy importante para mí, yo creo que lo primero que me animó a seguir aprendiendo a hablar francés fueron sus cantantes, sus autores. Yo descubrí en la Alianza Francesa a Francis Cabrel. Ok, clásico, sí. Descubrí a Gainsbourg, yo no lo conocía, ¿no? Descubrí a Julien Clerc, a muchos otros que me fascinaban, no solo por la sonoridad, sino por lo que significaban las letras de lo que escribían. Y para mí Francis Cabrel fue, yo creo, el que tiene la culpa de que yo esté ahorita en Francia. ¿Cuál es tu canción preferida de Francis La primera Cabrel? que oí de él fue Petite Marie. Y yo creo que es de las que más me gustan. Esa y la corrida, que para mí es un monumento bueno, la corrida es la clásica que estudias y que te ponen porque de las clases de francés, ¿no? Sí, sí. Y así fue. Esa es una de las cosas que se me viene a la mente, ¿no? Sus artistas. Uh-huh. Y la otra que me ha gustado mucho aquí, que me sorprendió desde el principio, fue la libertad de expresión. Esa libertad con la que pueden decir y despotricar y no pasa nada después, ¿no? Eso me... Esa libertad de expresión, ¿crees que es, bueno, es clásico y bueno, estamos en el país de los derechos del hombre, en el país donde el francés, si quiere decir algo, lo dice, no se queda callado? Es bastante importante, ¿no? Dado que en este contexto nacional e internacional, a veces cada vez es más limitado, ¿no? Sí. Hay países donde está más censurado. Jimena, ¿llegaste a París? Después de haber vivido en Montreal. O sea, ok, hubo Sí. de México un paso por Montreal. ¿Qué hiciste en Montreal? Sí, cuando yo me salí de Air France fui a dar a la Embajada de Francia en México, en donde estuve casi 3 años trabajando en la parte comercial. Y estando allí descubrí que yo me interesaba estar más en relación con Francia, conocerlo mejor. Y entonces busqué trabajo en la Oficina de Turismo de Francia en México, que en aquel entonces se llamaba Maison de la France, hoy se llama Atout France. Y trabajé 4 años en Atout France, promoviendo Francia en México. Y aplicamos, hicimos todos nuestros papeles para ser aceptados como residentes permanentes en Canadá. Y en el 2003 nos lanzamos a la aventura a Montreal. Él a la aventura y yo también, vendimos lo que teníamos, nos agarramos a nuestro perro y nos fuimos con todo y perro a Montreal. Que Canadá recibe y tiene esta tradición, creo que no ha cambiado, sino corrígeme, de recibir a los extranjeros, ¿no? Sí. Es un país que está muy abierto. Muy abierto, muy abierto. Y allí mi primer reflejo fue ir a ver a la Oficina de Turismo de Francia en Canadá para ver si me daban trabajo. Y llegué en un buen momento, estaban buscando gente, me contrataron y entonces trabajé 3 años promoviendo Francia en Canadá. Entonces les hacía muy extraño a los canadienses ver que una mexicana estaba promoviendo Francia allá, pero y a mí me encantó eso, ¿no? Me encantó y pude conocer más Francia, viajar más, conocer más gente y todo, hasta que en el 2006 decidimos volver a Francia. ¿Por qué? Muchas razones. Ya. Una, porque mi esposo había hecho una maestría en Canadá, no encontraba trabajo allí. Yo empecé a sentir que ya era el momento de cambiar la página, había aprendido mucho y dije, bueno, pues ahora, si las oportunidades de trabajo para mi esposo están más en Francia que en Canadá, vamos a Francia. Y así claro. llegamos en el 2006. Aquí Sí. llegaron a Francia, regresaron a Francia y bueno, aquí en Francia pues empezaron a hacer muchas cosas, ¿no? Que ahorita me vas a contar más de esto. Pero vamos a pasar a una etapa, una parte del podcast que nos encanta mucho a nosotros. Es inspirada, es una serie de preguntas y respuestas creada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para presentar a los cónsules, a los embajadores, a todas las personas que están pues ingresando y para darlos a conocer, ¿no? De una forma distinta. Entonces, como lo digo a todos, y bueno, también es tu caso, pues eres también una digna embajadora y representante de nuestro país aquí en Francia. Y pues bueno, Jimena, te vamos a hacer estas preguntas. ¿Lista? A ver. ¿Bicicleta o transporte público? Transporte público. No, ocupa la bicicleta. Soy muy miedosa. Ah, ok. O sea, lo hago, pero en el campo, no en la ciudad. Bueno, de las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? La salsa macha, La salsa que macha. hacen de chile seco en Veracruz. Ok. ¿Ciudad preferida de México? Ay, Jalapa. Pues, sí. Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida o Zipolite. Tulum.
Tulum. Pero no porque la conozca, sino que para mí es un sueño ir ahí y me encantaría ir. Pues a lo mejor vas a estar porque sabes que Tulum ha cambiado bastante, ¿eh? Gorditas, tacos al pastor, tlacoyos, chiles en nogada, mole con pollo, quesadillas o sopes. Gorditas. De las infladas de Veracruz. Ok. ¿Artes o deportes? Artes. ¿Mariachi o rock en español? Rock en español, fíjate. ¿Tequila, pulque o mezcal? Tequila. ¿Tequila? Indudablemente. Es tequilera. Mucho más tequilera que... Sí. ¿Por qué no te gusta, no? El pulque pocas veces lo he probado, me gustaría volver a hacerlo para no quedarme con esa primera opinión. Y el mezcal, a pesar de todos los intentos que hago, no puedo. No me entra, prefiero el tequila, fíjate. ¿Solo y tal vez en cóctel, el mezcal? Sí, en cóctel sí. En cóctel pero sí. Puro no. No puedo, no lo he logrado. Bueno, Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo o Leonora Carrington. Leonora Carrington. Bueno, voy a ver si los pronuncio bien, no me maten, por favor, porque no son Arnaud Doncler, Michel Trogo, Seiji Yamamoto, Paul Perret, David Kinch. ¿Quién más tengo por aquí? No me lo sé de memoria. René Redzepi o Mercedes Ahumada. Te la puse fácil, ¿eh? Mi Mercedes. Es que, ¿sabes qué hice? Busqué el top de los chefs en el mundo. Sí. Y bueno, pues ahí dije, bueno, estos, pero vamos a arrebatar con Mercedes Amada y claro que Hombre, no hay sorpresa. Mercedes sin sorpresa alguna. José José, Luis Miguel, Maná, Ana Gabriel, Jorge Negrete, Pedro Infante o Chabela Vargas. No me acuerdo de todos, espérate. José, que me dijiste Jorge Negrete. Luis Miguel, Maná, Ana Gabriel, Pedro Infante o Chabela Vargas. Pedro Infante. Pedro Infante. Sí, me recuerda mucho mi niñez viendo películas de él, ¿cómo no? El siglo de oro mexicano, ¿no? Sí. Y por último, 3 cosas que amas de México. 3 cosas. Sí. Una, la espontaneidad. Otra, la capacidad de salir adelante. Ajá. Y otra, el amor por la comida mexicana, esa arraigo. Conozco pocos países que tengan ese amor por su comida, además de Francia. Yo creo que eso lo compartimos con los franceses. Acaba de terminar justamente hace menos de un mes, me parece un poco más, esta serie en Netflix de Street Food, no sé si la viste. Esa no la vi las Crónicas del Taco. Las Crónicas del Taco, ¿qué te pareció? Excelente serie. Primero porque se metieron realmente al fondo, a lo popular, a entrevistar a gente de México. O sea, no fue visto por un extranjero, no fue visto por nadie que nos supiera, fue realmente con el pueblo, con los que consumimos tacos y de todos los tipos de tacos. Está muy bien hecha. Y además entrevistaron gente que sabe de verdad, ¿no? Ricardo Muñoz Zurita, por ejemplo, que es un gran investigador de cocina mexicana. Me pareció una excelente manera de dar a conocer eso a nivel internacional, claro, que todo el mundo puede tener acceso a él. Sí, Crónicas del Taco precisamente abrió esta ventana, como dices, para conocer más de nuestro México. Y aquí cabe la pregunta que te quería hacer sobre los tacos y estos pseudo tacos que hay cada vez más y más aquí en Francia. ¿Qué piensas de esto? Esa fue una de las razones por las cuales nació Qué Gusto. Porque más que nada me di cuenta de que, número uno, había una gran ignorancia sobre lo que es la cocina mexicana. Confunden y siguen haciéndolo, lo que es Tex-Mex con lo que es mexicano. ¿Cómo podemos hacer la diferencia, perdón? Para la gente que no es mexicana, que a lo mejor va a ver este podcast en otra parte del mundo, ¿qué es Tex-Mex y qué es mexicano? Es interesante. Para empezar, quiero decir que lo Tex-Mex no es sinónimo de malo. Claro. Hay cocina Tex-Mex muy buena. Lo importante es hacerla con el respeto de los ingredientes y de los orígenes. La cocina Tex-Mex, por lo que yo he podido leer, nació de la fusión de la cultura gastronómica mexicana y de la comida que había disponible y los ingredientes que había disponibles en Estados Unidos para la gente que trabajaba en la frontera o cerca de la frontera, que se tuvieron que arreglar cocinándose con los ingredientes disponibles allá. Claro. Y así fue naciendo. El chile con carne nació así, que se me hace muy rico, ¿no?
Pero bueno, no es mexicano. No es mexicano. ¿Qué diferencia hay? Pues la cocina Tex-Mex es esta fusión de cocinas mexicanas con algo de la cultura gastronómica de Estados Unidos. Sí. Y la cocina mexicana es que es tan vasta y tan compleja que yo creo que me tardaría horas aquí explicando mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, concretamente para un taco, un verdadero taco, pues debe estar hecho con tortilla de maíz nixtamalizada, que es muy importante, y finalmente poco importa lo que se le ponga adentro. Te puedes hacer un taco de foie gras si quieres, pero mientras lleve tortilla de maíz nixtamalizada, será un taco, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y hablando de los pseudo tacos de aquí, bueno, pues a nosotros nos corresponde difundir lo que es un verdadero taco, difundir lo que es la gastronomía mexicana y desviar la atención que los franceses portan a este tipo de comida que además es chatarra, porque no respetan ninguna de los criterios para hacer una buena cocina, ¿no? Y desviar para que volteen a ver la cocina mexicana, que puede ser hecha por un francés, por un mexicano o por cualquier persona del mundo, mientras respete ciertos preceptos, ¿no? Bueno, ya entrando en materia precisamente, ¿qué gusto nace precisamente, como comentabas, por esta idea? ¿Hace cuánto tiempo y cómo...? Yo, después de que tuve a mi hijo y nació en el 2008, no podía encontrar trabajo en Francia y me asocié con una agencia de comunicación canadiense para trabajar en estrategias de comunicación y de marketing de promoción turística. Okay. Bueno, dentro de mi recorrido en eso, trabajando ahí, me di cuenta de que no existía ningún evento que se dedicara a promover la gastronomía mexicana. Se promovía turismo por parte de lo que era entonces el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, y se me ocurrió acercarme a ellos para proponerles promover México a través de la gastronomía. ¿Por qué? Porque a mí me movían dos cosas. Una, la frustración que yo tenía de vivir en un país en donde se sabe de gastronomía, en donde adoran comer, claro, pero que seguían creyendo que en México comíamos chile con carne. Y hablo con respeto del chile con carne, claro, pero no es mexicano. Me frustraba mucho porque nosotros mexicanos, tan orgullosos de nuestra cocina, ¿cómo podíamos hacer para que estos franceses que tanto respetan la comida se dieran cuenta del gran valor que había? Esa frustración me motivó, pero por otra parte también dije, bueno, he vivido toda mi vida trabajando por promover Francia en México y en Canadá. Ya quiero promover México a una escala más importante y qué mejor que hacerlo aquí. Y fue cuando en el 2015 me acerqué al CPTM, les hice la propuesta del Festival Qué Gusto y fueron Jesús Catalán y Ana Sofía Díaz Durán, fueron los primeros en confiar en lo que yo les estaba llevando como propuesta y me dijeron, ok, adelante, vamos a apoyar y hacer. Y ahí nació un primer festival piloto que fue pequeñito, que se hizo con restaurantes mexicanos en París que aceptaron participar haciendo distintos tipos de platillos. Invitamos a un chef de México que había concursado aquí en Top Chef. Y así fue como nació y ha ido creciendo. Ya vamos para la sexta. La sexta edición, que bueno, me imagino que en cada edición ha sido distinta, ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Esta sexta edición precisamente que es un poco particular, porque pues bueno, como lo saben amigos de Agenda Mexicana, estamos viviendo y seguimos una pandemia que bueno, ha cambiado nuestra manera de ver las cosas, de relacionarnos, y bueno, el festival Qué Gusto no es la excepción, y Qué Gusto ha cambiado su formato porque ¿Cómo viene Qué Gusto? ¿Qué va a pasar en Qué Gusto? Este año, en efecto, como tú dices, se tuvo que modificar todo y yo no quería cancelarlo,
Una manera de no cancelarlo era investigar de qué otra manera se podía llevar a cabo con socios mexicanos y franceses, ya sea marcas de comidas, de bebidas, secretarías de turismo de México que deciden promoverse. ¿Por qué? Porque ven que detrás hay toda una estrategia de promoción, hay comunicación, hay acciones de marketing, y eso les interesa porque ven en el Festival Qué Gusto una oportunidad de agarrarse de una plataforma para comunicar. Claro. Se ha convertido en una plataforma el festival y eso les interesa en México. Entonces, es así como podemos hacerlo. Y también con la participación de socios aquí locales. Si no fuera por los socios que hemos encontrado aquí en Francia, este festival no sería posible. Gracias a la colaboración de mucha gente que siempre está ahí puesta, Lidia González, Mercedes, ¿no? David Migueres, gente que siempre está apoyando. Es muy importante decirlo y agradecerles también. Entonces, bueno, en esta edición, para volver a esto, se acercó a nosotros un chef mexicano que se llama Otto. Otto, claro. Otto. Un encantador y talentoso chef mexicano que trabaja en un hotel que se llama Le Grand Quartier. Y me dijo, mira, Jimena, este año ha sido pésimo para todos. El hotel abrió hace menos de un año y nos ha ido muy mal. Entre todos los eventos sociales y sanitarios que ha habido, no hemos podido levantar. Entonces, queremos invitar al Festival Qué Gusto a que haga su festival este año en 3 fines de semana diferentes y hacer el año mexicano de Qué Gusto en el hotel, lo cual nos va a permitir a nosotros tener visibilidad, hacer que la gente venga y a tu festival que tenga lugar. Y gracias a Joel Chan, que es el director del hotel, que confió en mí y en el festival, y a Otto, ahora estamos trabajando juntos para hacer un primer fin de semana Qué Gusto. ¿Y bajo qué formato? ¿Qué es lo que están proponiendo en estos fines de semana? Es un formato más modesto, tampoco las condiciones nos permiten hacer una cuestión masiva, enorme, tenemos que tener mucho cuidado con todas las medidas, entonces el formato es muy sencillo. Es un mini mercado gourmet en el que la gente va a poder conocer algunos productos como vainilla mexicana de Veracruz, como cacao mexicano con un chocolatero. Va a estar también... Tienen teatro, ¿no? También, ¿no? Va a haber, sí, esta es la parte del mercado, cerveza artesanal, mezcales, etcétera. Va a estar también Mexiqueur vendiendo algunos de sus productos, no todos, pero algunos. Y va a haber talleres. Una de las actividades culturales gastronómicas importantes es la presentación por primera vez de Vainilla, la Route de la Vainilla, dirigida y actuada por Marisa Rubio y Odile Loria, quienes hicieron esta puesta en escena. Es una historia, es la historia de la vainilla teatralizada para niños pequeños. Es un monólogo que se va a presentar con música, a los niños los van a llevar a viajar por Veracruz y todo, y al final va a haber un pequeño goûter pequeño que tiene que ver con lo que verán, ¿no? en esta puesta en escena. Después va a haber también talleres para niños, que los niños aprendan a hacer no solo tortillas, sino otras cosas a base de masa de maíz, con Lidia González. Ese es un taller importante. Va a haber una degustación de mezcal con David Migueres, una masterclass que va a enseñar a la gente, ¿no?, todo lo que hay que saber sobre el mezcal para un consumidor. Mercedes Ahumada va a dar también un curso de elaboración de un menú de fiesta tradicional de pueblo de México, tamales, mole. La gente va a aprender a hacerlo y se va a quedar a comerlo también, ¿no? La elaboración del mole. Sí, lo va a mostrar, va a ser una demostración ahí de todo el proceso con el metate y todo con el mole. Y la gente va a hacer sus tamales, y bueno, van a aprender. Esas son parte de los talleres que va a haber una pequeña exposición de fotografías de México, de fotos que el chef francés Eric Guérin tomó en el viaje que hicimos a México el año pasado. Él es un excelente fotógrafo. Bueno, va a haber algunas de sus fotografías expuestas allí. Van a estar. Y por supuesto, una gran cena a 6 manos en la que el chef Otto va a participar, un chef francés que se llama Nicolas Jolm y Mercedes Ahumada. Entre los 3, una cena a 6 manos franco-mexicana que promete estar muy bien. Y Otto se lucirá con el brunch y
y con va a ser churros el sábado en la tarde. Hay que estar por ahí. Que ir. Sí. Van a tener que ir claro porque que sí, va a haber muchas de todo, cosas. de todo. Precisamente comentas de cómo ves tú la gente que va, porque con esto del COVID, mucha gente dice, bueno, ya no quiero salir, les da miedo, eso es bastante complicado, ¿no? Entendemos, nosotros y el equipo del hotel está preparándolo todo para adaptarse y respetar todas las reglas que se han impuesto a raíz de la pandemia. Es decir, respetar las distancias, el vigilar que todo el mundo tenga su máscara, poner a disposición de la gente el gel antibacterial y bueno, poner mucha atención en eso, en que si llega un momento en el que mucha gente se puede reunir en un lugar cerrado, pues no se permite el paso a más personas, es decir, que vamos a estar respetando todo. Por supuesto, todas las medidas de higiene se están aplicando. Desafortunadamente este año tiene que ser así, se tiene que limitar la entrada. Y por eso es que estamos pidiendo que se reserven lugares para los talleres, que se reserven lugares para las cenas o los brunch. Es mejor hacerlo y evitarnos tener que decirles no puede entrar. Claro. ¿No? Pero bueno. O sea, que la gente tendrá que reservar. Es mejor que se pueden meter a la página del festival, festivalquegusto.com. Ahí está todo el programa, se puede descargar. En PDF se descarga el programa, están precios, datos, direcciones de email, teléfonos para que reserven. Es mejor. Claro. Y bueno, Jimena, para terminar, pasa la voz. Sí. Pasa la voz nació de mi reflexión y me puse a pensar que necesitaba yo apoyar el festival y las acciones que realizamos a través de todo el año, porque ya no nada más está el festival, sino que Festival Qué Gusto se ha logrado hacer acciones durante todo el año. Por ejemplo, hemos participado en la Fête des Morts a París con algún evento, en Viva México hacemos alianzas, lo cual me parece muy importante, realizar alianzas entre festivales y todo esto. Entonces, a raíz de eso me di cuenta de que ya necesitaba ser no Jimena la que hace el festival, sino Pasa la Voz, una pequeña empresa que fundé con la intención de producir Qué Gusto y tal vez, ¿por qué no?, otros eventos que tengan que ver con gastronomía o con cultura o con turismo a través de la empresa Pasa la Voz, darle más formalidad a todo y que ya no fuera nada más Jimena. Es Pasa la Voz quien produce y quien hace y quien se puede aliar con otras cosas. Pero el momento es seguir con el festival y hacer que crezca. Cuando digo hacer que crezca es llevarlo a otras ciudades, hacerlo otras veces en el año, llevarme chefs franceses a México a que conozcan, que es parte de las acciones que yo quiero seguir haciendo por medio de Pasa la Voz. Y hay algo muy importante que yo quisiera decir con respecto a la promoción gastronómica de México en Francia. Tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de promover, sí, los ingredientes mexicanos, pero promoverlos de manera responsable. Estoy hablando concretamente, por ejemplo, del maíz. Existe ahora una gran iniciativa de mexicanos que están empezando a sembrar, bueno, no a sembrar, a adquirir maíz francés para nixtamalizarlo aquí y hacer masa de maíz nixtamalizado. Es decir, que me parece muy importante que empezamos a promover eso de manera responsable, sin acabarnos los campos mexicanos y sin hacer viajar esos ingredientes que necesitamos en México. Es una labor muy importante. Existe ahora una empresa nueva y que van a poder conocer en el próximo fin de semana. Están haciendo, se llama Los Cuates, están haciendo masa de maíz nixtamalizado, maíz francés. Existe otra, una chica mexicana también, Le Jardin de la Belle. Ella está sembrando y cosechando chiles en Francia, jalapeño, habanero, poblano, ¿no?, tomatillos, etcétera. Ese tipo de iniciativas son las que a mí me gustaría apoyar a través de Pasa la Voz también, de gente que, incluso franceses, ya hay franceses que están aquí, por ejemplo, cultivando huitlacoche. Lo descubrieron, les gustó y están empezando ya a trabajar con ingredientes locales, pero son ingredientes originarios de México
pero ya no los están sacando desde allá, lo cual es importante. Incluso en México se ha llegado hasta importar maíz. ¿Cómo es posible, no? Yo creo que ha sido una explotación poco responsable. No lo vimos llegar, claro. no lo vimos venir. Claro. Entonces, a mí me parece una muy buena solución el hecho de que si hay técnicas en Francia, si hay un suelo propicio para sembrar maíz, como el que se utiliza en México, sí, y utilizar un maíz local es ecológicamente más responsable. Claro. A mí me parece, se están dando fuentes de trabajo y se les está enseñando una técnica mexicana y finalmente eso ha sucedido en todas partes del mundo. O sea, en México, por ejemplo, no teníamos nuez antes de la llegada de los españoles, claro, y ahora Chihuahua es uno de los principales productores de nuez en el mundo y se utiliza la nuez para la nogada. Sí. Entonces digo, ¿por qué no aquí empezar a hacer eso y a utilizar ese conocimiento mexicano con el buen suelo francés y empezar a hacer esas cosas de manera local hasta dentro de la medida de lo posible? Claro. Jimena, justamente, bueno, regresamos un poco a esta pregunta que le hago a todos también y también para cerrar ya. ¿Cuál crees que sea la labor de los mexicanos en Francia y en el mundo? A mí me parece importante que cada uno promueva su México. Que cada uno vea qué es lo que le hace sentir orgulloso de México y a partir de ahí, dentro de sus posibilidades y con las herramientas que tiene, promover ese México que es el que quiere, que es el que ama. A mí la gastronomía, la comida, para mí ha sido un tema muy importante desde pequeña, y por eso es que yo es lo que promuevo, ¿no? Lo que a ti como mexicano te llegue y te enorgullezca de México, promuévelo de manera responsable en el extranjero. Y me parece también que es importante ni caer en provocaciones. Muchas veces en Francia a mí me han llegado a preguntar alguno que otro periodista de ¿por qué promueves cocina estando tan mal México y teniendo tantos problemas de seguridad? Entonces les digo, pues es que, ¿por qué no? Al contrario, es lo que yo puedo hacer por México, claro, y es lo que yo quiero hacer por México. No me corresponde hacer otras cosas, ni hablar de otros temas. Me corresponde difundir lo positivo de México, que es mucho. Claro. Entonces, pero qué bueno que existen personas como tú para seguir cambiando, intentando, no cambiando, digo, mostrando, y como dices, ¿no? Como mexicana, mostrando lo que tú quieras mostrar del país, ¿no? Es bastante importante. Y hay muchas personas mexicanas en Francia que están haciendo las cosas. Hay asociaciones, la asociación ASFRAM, por ejemplo, está haciendo cosas muy interesantes también. Es interesante meterse a ver lo que es la ASFRAM. Bueno, pues busquemos ahí, pongamos también las redes también de ASFRAM, donde las encuentran. ASFRAM, hay una página web, pero están en redes sociales, están en Facebook, estamos, porque pertenezco a esa asociación. Está conformada por mujeres y hombres de distintos ámbitos científicos, un área científica importante. Hay un polo de gastronomía en el que pertenezco, está el área de artes y cultura también. Está conformado por, te digo, mujeres y hombres ¿mexicanos o mexicanos? Okay. Sí, que están haciendo cosas importantes por promover el papel de México en la ciencia, en la literatura, en la cultura, en la gastronomía en Francia. Y estamos en Facebook. Tengo que ASFRAM significa Asociación Synergie France-Mexique. ASFRAM. Bueno, amigos, también lo pueden checar, buscarlo en redes sociales. Y Jimena, pues desgraciadamente esto es un podcast. Ay, me había quedado Nos encantaría, y siempre es apasionante, como lo decimos con los demás, que pasarnos aquí horas y horas platicando, descubriendo, desmenuzando a nuestros invitados, porque como lo decíamos fuera de cámaras, ¿no? Parece que los conocemos y conocemos hasta un cierto momento, pero aquí nos adentramos en la intimidad de cada uno de ustedes y bueno, pues es bastante apasionante. Muchas gracias, Jimena. Gracias a ti, muchas gracias a ti y a Bárbara y a tu equipo por todo lo que hacen. Mientras tanto, pueden encontrar la información del festival en redes sociales. Sí, muchas gracias. Amigos, pues esto fue todo el día de hoy en Agenda Mexicana en Francia.